gaur gurean, Mademoiselle abeslaria dugu, kaixo, dancehall abeslaria da bera, eta Bilboko udalaren izenean, eskerrik asko gure gonbidapenari baiezkoa esateagaitik. Mila esker ere, kameren beste aldean, etxean zaudeten guztiei, gogoratu gaurko gonbidatuari galderaren bat egin nahi izan ez gero, horre preguntas y respuestas atalean klikatu, eta bazuk beranduago galdera hori botako du eta adieraziko dio Mademoiselle. Basuri ere, noski baiet, eskerrik asko, egiten ari zaren lan guztiagaitik, jartzen duzun ilusioa eta esfortzu guztia, eta, astero egiten ari zaren lan guztiagaitik ere eskerrik asko. Eta, gogoratu ere, abuztuaren 3 arte, astelehenero, arratsaldeko 8:00 daukagula topagune hau, topagune hau eta gero bideo osoa YouTubeko Bilbao Kultura perfilan izango duzue, beraz, hasieratik ez baduzue ikusten bideoa, beranduago gero gabean izango zue aukera ikusteko, eta ere gonbidapena luzatzen dizuegu aurreko topaketa guztiak bertan dituzuelako YouTubeko Bilbao Kulturako horretan. Eta besterik gabe, berriro ere Bilboko udalaren izenean eskerrik asko, eta orain bai, Basu, zurea da hitza, zure txanda da. Eskerrik asko, Nagore, ongi etorriak, aste bat gehiago, eta hemen jarraitzen dugu gure Basterfest online sei egiten, eta gaurko gonbidatua, Mademoiselle. Lore, zelan? Hemen gaude, kaixo, Basu. Zelan doa guztia? Hemen apur bat arraro dena, egoera hemendik etxetik egotea, gainera teknologia hauekin ez nahi ondo konpontzen, eta baina gustora, hemen zurekin, gustora. Para la gente que no conozca a Mademoiselle, yo diré mi humilde presentación, luego si quieres te haces tú la urkespena, ¿vale? Pero, artista de Euskal Herria, vizcaína, reina del dancehall, y veterana, llevas muchos años haciendo cosillas, ahora nos vas a contar cómo has arrancado y cómo has llegado, pero la pregunta por excelencia, ¿por qué Mademoiselle? Me lo han preguntado hasta la saciedad. Mademoiselle. A ver, en realidad Mademoiselle había que ponerse un nombre. Y yo por aquella época, te estoy hablando del 2008 o así, que conocí a Novato y pues nos dio por pintar las paredes. Pero así, en plan, no graffiti, no con spray, sino con picachao. Hacíamos como en Brasil, nos llevábamos el bote de pintura y el rodillo. Y a lo grande, como siempre, a lo bilbaíno. Y la movida es que había que elegir un nombre para el fotolog y todas se llamaban pues Lady Cuckoo, me acuerdo ahora porque era mi colega también, tú también la conoces creo. Claro. Y Lady, todas Lady. Y yo, a ver, Lady euskeras, no, es candereño, y dije, en francés, en francés siempre me ha gustado, digo, Mademoiselle suena gordísimo. Y digo, voy a escribirlo, y era súper largo, Mademoiselle, y digo, no, aquí a lo básico, Mademoiselle, así como suena. Y así se quedó. Y así se quedó. Y así se quedó. Pero aparte, antes de tú ser Mademoiselle como tal, yo sé que siempre has andado metida en la música. Sí, yo desde pequeñita en la música clásica. Era, pues eso, de ir al conservatorio y aprender el piano. Ay, que tengo... Pero vamos, que era como todo muy de intérprete, muy de lectura, no de composición ni de creación. Y fue un poco cuando, yo fui al Gorta, a la tienda de música, a comprar no sé qué de música, y vi un cartel que ponía, se necesita pianista para grupo de reggae. Y yo llamé y me cogió Andoni Arrizabaleta, que es el guitarrista de Chalco-Abad, que es un pedazo de guitarrista, y allí que me cogí el metro, me fui para Urduliz,
Y allí fue cuando empecé a descubrir el piano desde una perspectiva no de leer. Yo me acuerdo con Charles que me decía, no, solo dos acordes, en inglés. No, es simple, simple. Y yo, vale, vale. Y entonces me costaba mogollón solo hacer dos cosas. Era como que tenía que meter más notas, ¿no? La clásica siempre es cuanto más mejor. Y ya no. A mí me encanta el reggae porque es menos es más. No sé si O te sea, contestaba más preguntado, pero... hoy eres profesora de piano, ¿no? No, Pero empezaste profesora con de el... lenguaje. ¿Cómo? Yo soy profesora de lenguaje musical. ¿Y qué diferencia hay entre una cosa y otra? Yo, perdóname, pero soy un poco inculta yo en esto. No, estamos para aprender. Yo, mira, te digo, yo creía que con la carrera que yo tenía podía enseñar piano en el conservatorio, pero no, yo puedo enseñar piano, por ejemplo, en una escuela de música o en una academia, porque yo sé tocar, pero en el conservatorio solamente puede enseñar piano el que ha estudiado la carrera de interpretación de piano. Entonces, yo con la que tengo, que es pedagogía musical, soy profa de lenguaje musical, que es pues todo el lenguaje de la música. O sea, yo te enseño pues a hacer tus propias canciones, escribirlas, no de lírica, hablo de acordes, de notas, a saber leer una partitura, eso es lo que yo enseño. Y en realidad Todo me eso gusta que yo más. no sé. Me gusta más porque el lenguaje musical se enseña a grupos y es Ujú. como más dinámico. Y el instrumento es pues de 1 a 1, el ratio es 1 a 1 y está guay, pero si el alumno no estudia o no le gusta o viene obligado, se hace duro tanto a él como al alumno como al profesor. Entonces tú llegas al piano, tu conexión es con la música, principalmente ha sido el piano, hasta que descubres el reggae. Exactamente. El reggae yo lo conocía pues de Aita. Aita ponía vinilos en casa de Bob Marley, pero yo no, o sea, las conocía, pero nunca me había adentrado como yo me acuerdo el primer día en Urduliz, en la lonja donde estábamos, voy a cerrar aquí, que yo decía, madre mía, ¿dónde estoy? O sea, se hablaban con idioma de, pues eso, one drop, mix, no sé qué, y yo, ¿qué es eso? Y bueno, y todavía lo que me queda por aprender, ¿eh? O sea, esto te estoy hablando hace 10 años, pero yo el otro día ensayando con la tocoquera para otro bolo que teníamos, me encanta tocar con gente, con músicos. Con DJ también, pero el estar con músicos ahí es una onda muy guapa, me gusta. Es muy diferente, ¿no? Al final, Es vivo. a la gente que somos artistas, cuanto más músicos hay y tal, ¿no? Es como un reto más que te tienes que poner como en alerta ahí y te hace mucho más, pues, soltar cosas que a lo mejor con DJ no están, ¿no? Como está todo como más plano y con músicos te da mucho más juego, puedes jugar muchísimo más, ¿no? Y la Sí. creatividad es diferente. A mí por lo menos me pasa eso, ¿eh? Sí, a mí también. Es como que con el DJ, a ver, yo estoy muy feliz con DJ, pero con los músicos, cuando toqué en el Chapel Reggae con una banda, es que el suelo me llegaba por los pies una vibración, o sea, veía ahí al bajo, pum, tutun, 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 tun, así, y digo, pero qué gordo es esto, ¿sabes? La energía es diferente, es diferente. Mm. Sí, Pero molan las totalmente de dos. acuerdo. Y entonces, ¿en qué momento decides escribir y decir, venga, ahora tengo muchas cosas que contar y voy a atreverme a subir a un escenario y contar cosas? A ver, es que esto, jo, es que no es la típica historia. O sea, yo en realidad nunca me había imaginado que yo iba a escribir. Yo empecé allí con Chalguabán, pero como era todo muy reggae, Novato era el cantante y Ujú. dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto con más movimiento? Y entonces salió Boom Clap Teachers, que era donde hacíamos más dancehall y así, más de baile, ¿no? Que era lo que nos gustaba. Y él necesitaba un DJ y no encontrábamos a nadie y yo, bueno, pues yo te puedo hacer, ¿qué hay que hacer? Y yo me acuerdo que llevaba el ordenador, mi sintetizador y me decía, jo, es que estaría guapo que me hicieras los coros. Y yo, nene, eso ya te estás pasando, porque yo, o sea, cantaba en la ducha, punto. Me acuerdo el primer bolo en Donosti, no se me va a olvidar en la vida, o sea, tuve que cantar ahí, yo, o sea, antes de cantar, vomitando.
terminé de cantar, bueno, que no era cantante yo, o sea, era la corista, pero bajé de ahí otra vez al baño, así temblando de los nervios, ¿sabes? De decir, ¿pero qué he hecho? Y después de eso ya se me encendió la movida y digo, o sea, tengo que escribir, esto tengo que hacerlo. Y me acuerdo que escribí y luego me daba mazo vergüenza cantarlo ahí en el micro con gente, ¿sabes? Y me acuerdo que Novato me metió el micrófono dentro de un armario y dentro del armario, es que es El muy guay. famoso armario del novato. Eso es, el armario. Yo me metí al armario y me decía, que estás sola, que no, tú no te preocupes. Y yo, vale, vale. Y ahí me la tiré y me tiré la de, quita ya esa cara de me, mo, Oh. deja que me decirle te, que, mo, que en realidad, o sea, la oigo hoy y digo, madre mía, ¿cómo he podido hacer eso? ¿Sabes? Pero era necesario para llegar a lo que sé hoy. Y ahora me Y podrías decir que eres una mujer libre en el escenario después de tanto tiempo y después de tantas cosas. una mujer libre en el escenario Ujú. es cuando más libre soy. Antes de salir al escenario, estoy, vamos, o sea, dile a mí, o sea, bueno, tú me has visto, antes de salir estoy, que no estoy, o sea, estoy mazo nerviosa, o sea, digo, ay, mamá, como se me quede sin voz, como se me vaya la olla, tal. Pero luego salgo al escenario, ¡ah, la, la, la! Me pongo la gafa, hago así, pim, pam, pum, y no sé, es como fácil. O sea, puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier, pues a mí se me ha ido la olla 1000 veces, pero es como que no me importa en el momento. Antes de salir lo pienso y pienso que es el fraude mayor que me puede pasar, pero luego allí cualquier problema que aparezca, lo sabes. Bueno, nos ha pasado juntas en el escenario, que ha habido problemas que Nos no ha pasado funcionan de todo, y todo de sale para todo. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado, Magmu? Así que te adelante. acuerdes. Que digas, madre mía, tierra, trágame, por favor. Yo qué sé. Y ahora, a ver, pero en el escenario dices, o en plan en un bolo. En un bolo. O sea, por ejemplo, me ha pasado un Miller, a ver, en el escenario, mira, por ejemplo, en el puerto de Algorta Ujú. estábamos Novato y yo y nos tiraron así los litros de calimocho. ¡Fuera, Campora! A ver, la movida es totalmente comprensible, ¿eh? O sea, nosotros hace 10 años hacíamos dancehall, pero el dancehall es muy parecido al reggaetón. Bueno, de hecho, hoy en día es todo música urbana, ¿no? Entonces, claro, la gente oía el ritmo y ya nos juzgaba, no oía el mensaje. Nos veía a nosotros dos, pues con nuestras pintas, nuestras gafas, nuestro llamativo de que hay que ponerse, todo, y flipaban. Decían, ¿esto qué mierda es? Nos han traído reggaetón a nuestro puerto que estamos aquí, y yo me acuerdo que nos tiraron de todo, luego recogiendo no nos dejaban salir con el coche. Eso ¿Qué me pareció dices? hartísimo porque o sea, yo estaba contenta por ir ahí, además era nuestro primer bolo que nos pagaban y no sé, estamos ahí cantando nuestros temas y eso. Y hoy en día son en esas chosnas, ponen reggaetón todo el rato con mensajes horribles, que no vamos a hablar de eso, o sea, pero bueno, No, que es sí que... verdad, y seguramente en esas chosnas ahora pongan también tu música, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor en Euskal Herria, si el rap hemos ido 10 años para atrás, ¿sabes? Que vamos muy lentos y siempre hemos sido unas incomprendidas, en el dancehall, que al final es una cosa nueva para Euskal Herria, pues sí que es verdad que yo creo que hay gente que todavía no ha entendido cuál es la diferencia entre el reggaetón, el dancehall y otro tipo de músicas, ¿no? Yo creo que en parte hay mucha incultura, entonces el dancehall siempre ha seguido siendo un poco incomprendido, Bueno, ¿no yo he crees? estado, yo he estado en una academia de baile, no voy a decir el nombre, pero yo he estado en una academia de baile tocando el piano, que enseñaba música y así. Y yo me acuerdo que... ¿Este piano funciona ahora? Espera. O sea, yo me acuerdo que hice un ritmo así. No, a ver, ahora mismo yo qué sé. ¿Qué eso qué es? Eso es un ritmo. No sé si es reggaetón. Para mí es danza, a muerte, danza. Pero podría ser reggaetón. Y me dijo, no, 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 eso no toques. Eso no toques que es reggaetón. Y estaban bailando danza. Entonces, hay mucha incultura y yo, a ver, yo soy la primera inculta también, ¿eh? O sea, estamos para aprender. Pero hay mucho prejuicio y mucha limitación. Y eso es lo que veo mal. Sí, Pero pero bueno, es como... así Dime, dime.
No, es que te iba a decir lo de la locura, que no sé si eso es una locura, algo loco. O sea, nos han pasado más Hombre, cosas locas yendo y viniendo de los bolos, yo creo, en el coche, o sea, cambiar que... ruedas, ¿Cómo? cambiar ruedas, Sí, sí, con, sí, sí, la, sí. con las gomampogua hubo que cambiar ruedas. ¿Te acuerdas de esa? ¿Estabas? Sí, Yo no ¿no? estaba, yo es que ese día no estaba, pero vamos, tengo los vídeos de, oye chicas, ¿qué tal? Aquí cambiando una rueda a las tantas de la mañana, ¿sabes? Que Como... no, que está Miren conduciendo y ¡pum! Un ruido y dice, uy, pues es ruido que creo que hemos pinchado, chicas. Tira para adelante y dice, no voy a parar que hemos pinchado. Paramos y miren, hostia, que no sé, pero tenemos rueda, yo tengo rueda de repuesto, hostia, que no sé. Y Eva, la de las tipas, tranquilas, que yo sé hacer esto. Y yo lo tengo solucionado. Y yo diría, pero que no tengo ni idea. Y de repente pasa la polis, o sea, un coche de policía, de chicas, ¿necesitáis ayuda? Y nosotros, no. Y era de noche, no había nadie. Y yo, ay, mamá, bueno, fue súper divertido en realidad. Pero en el momento hay veces que no te hace ni gracia, pero luego con el tiempo las cuentas y a No, mí me han pasado 300.000 cosas y también forma parte un poco del show, ¿no? O sea, para mí el show es desde que sales de casa o sales del local hasta que vuelves a tu casa, ¿no? En todo lo que pase ahí es como surrealista, ¿no? O sea, esas cosas nos pasan, hay gente que se cae del escenario, hay gente que se le olvida la letra, hay gente pues que hay público que no entiende lo que haces, ¿no? Porque si a lo mejor nuestra música a lo mejor sería más comercial o sería otro rollo, pues cambiaría la historia, pero somos mujeres haciendo este tipo de música en Euskal Herria. Con eso te lo digo todo, ¿no? bueno, cada vez hay más mujeres. Yo ahora me alegro mucho porque veo en los escenarios que, o sea, ya es algo normal. Antes era rarísimo, yo decía, ¿pero dónde está? O sea, yo era la novia de, siempre era la novia de, no es que ni me saludaban en los camerinos. Y yo, perdona, que vengo a tocar. Bueno, a mí me ha pasado llegar y en vez de hablarme a mí, hablar a mi DJ porque era el único chico, ¿sabes? En plan, no, soy yo. Así miles de veces, a mí también. Pero eso nos hace fuertes. Sí, sí, totalmente. Y las cosas, yo no creo que las cosas estén al nivel que tienen que estar, pero sí que es verdad que han cambiado mucho y estamos ahí cada vez más potentes y para eso hacemos este tipo de cosas, ¿no? Para que sea una cosa muy normal y la gente que quiera consumirlo lo consuma. Es así de sencillo, alternativas para todo, ¿no? Pero está muy guay. Y yo sé, tú has sacado el disco justo al terminar el año pasado y con toda esta historia, ¿qué ha pasado con el disco? Bueno, lo tengo aquí. Te quiero mucho a mi disco. Yo también, yo también. Pero para la gente que no sepa, bueno, Mademoiselle sacó este disco a finales de noviembre, diciembre, ¿no? El año pasado. Sí, para la soca. Lo presentasteis en la Soca de Durango. Se llama Voilà para la gente. Luego dejaremos ahí toda la información para la gente que quiera mirar a ver qué es lo que hace Magmo. ¿Cómo ha sido el proceso de este disco? Porque sé que es la primera vez que de repente te has puesto a hacer danza en euskera. Sí. Pero bueno, eso fue por la corrica. Cuando me llamó Fermín y me dijo para hacerlo de la corrica, fue como, yo no sé si voy a poder hacer un tema en euskera que suene a Mademoiselle. O sea, porque yo con los niños, yo al ser profesora, pues hago muchas canciones, pero son eh, y son muy melódicas, muy facilitas. Mademoiselle es tostadora, o sea, es así, es como tirar, hablar monótono, robótico. Entonces, en euskera no sabía si me iba a pasar, porque beitu, orain euskaraz hitz egingo dizut. Venga, va. Nik normalean, nik pentsatzen dut beti gazteleraz. Eta erabiltzen dudan euskara da, irakatzi didatena niri ikastolan, edo nik erabiltzen dudana nire musika klaseetan. Baina, ez da nik hitz egiten dudan bezala gazteleraz. Orain nabaritzen duzu, ezta? Orduan, klaro, idazterakoan, niri ateatzen zaizkit errimak hobeto gazteleraz. Eta gainera gazteleraz dago dikzionario de rimas, eta bueno, daude pilo bat baliabide hor interneten, oso erresa dela errima bat bilatzea, hiztegi aldetik bebai. Eta euskerazkoan niretzat asko zailagoa da. Baina korrikakoa egiten irten zitzaidan lirika arratsalde batean.
gogoratzen dut Donostian bizi nintzela, eta nire pisukidei erakutsi nien, beraiek dira euskaldun zarrak, Osa, Ondarrukoa, ez dakiz, eta abestu nien, ¡qué gordo, qué gordo! Horrela danak. Y yo, hostia, pues ez da insaia. Eta, bueno, gero nire diskarako, esan nuen, venga, orain euskeraz. Justo produktorea Madrilekoa da, JML. Eta esaten zidan, tia, no entiendo nada, pero mola. Hori da garrantzitsua, osea, ez ulertzea, baina behintzat hizkuntzaren erritmoak erakargarria izatea. Eta, bueno, zenbat, bakarrik abestu dut behin, eta ez dakit ez da, zenbat. Dira 12 kanta, eta euskeraz egin nituen, 1, 2, 3, eta 4. 4 kanta. 4 kanta euskeraz eta 6 gazteleraz. Berdina, niretzako euskeraz egitea izan zen kriston erronka. Ze, ohituta nago erderaz egitea, jarraitzen dut erderaz pentsatzen, eta batean izan zen como, nola sonatzen daola basu euskeraz? Ni hizkuntza hau banekien, eta niretzako izan zen kriston erronka. Eta nire produktorea bebai Asturiasekoa da, eta ez daki euskeraz. Eta ni bidatzen izkion en plan txalapartak, albokak, eta flipatzen zuen, hau ze, hostia. Eta kuriosoa da, baina niretzako erronka modu baten hartu nuen, eta orain daukat errestasun hori egiteko bi hizkuntzetan, baina ez da erraza, Ez da erraza, euskaldun berrientzako ez da zaila egitea, ze gu, biak, hitz egiten dugu oso azkar, abesten dugu oso azkar. Orduan, rapeatzeko modua, eta zu da, abesteko, ez da erraza, bater ez erraza. Osa, ni flipatzen dut, batzutan dut. Eta gero hiztegia. Hiztegia ez daukagu, ni behintzat ez daukat hain zabala, eta kostatzen zait. Nik ez da, baina, bueno, behitu, badakizu praktikatzen, hobeto irtengo da. Eta, hori. Gauza da usatzea. Nire proposamena da, hurrengo diska, dana euskeraz egitea. Baina, klaro, igual ez dira 12 kanta izango, igual izango da, 6 kanta, long play, ez dut uste. LP bat, dana euskeraz ez dut uste egingo dudanik, bueno, edo bai, nok daki. Lo que tenga que ser, será. Si tiene que ser, ya será. Si tiene que venir, ya vendrá. Exacto. Vale, entonces, has hablado de la corrica. ¿Cuándo ha sido? ¿Es hace 2? Corricas son cada 4 años, ¿no? ¿El año pasado o hace 2? El año pasado, 2019. 2019. Yo es que con esto de la pandemia ya no sé ni en qué momento estoy, ni en qué año, ni en qué mes, o sea, voy como un poco... Es un antes y un después lo del confinamiento No, fue el año pasado. Fue el año pasado que yo estaba en el último curso de... Sí, el año pasado. Verdad. ¿Y cómo encajaste participar en la corrica? Porque claro, igual en la corrica la gente está muy acostumbrada a típicos grupos o típicas músicas, ¿no? Que es otro rollo totalmente diferente, ¿no? O sea, llegabais para realmente romper un poco todo lo que se ha ido haciendo durante años, ¿no? A mí personalmente me parece que tenía que pasar, ¿no? O sea, hay que abrir la cultura musical también de Euskal Herria y también en la corrica. Pero ¿has llegado a un montón de gente que antes no era posible llegar? Ez dakit, erantzungo dizut euskeraz bebai, zeda korrikakoa, eta, bueno, behitu, nire amak ez du ulertzen euskeraz, orduan ama gero azaldu, luego te explico, ama. Mira, korrikakoa. Korrikakoa Fermin Muguruzak deitu zidanean, zen egiteko gauza apurtzaile bat. Osea, ez genuen egin nahi reggae lasaia, ez da txikientzako kanta, osea, egin nahi genuen dancehall, a bloke, osea, Mademoiselle nor da Mademoiselle, Mademoiselle, hori sartu. Eta bueno, orduan ni aske sentitu nintzen esan nuen, venga, ia segirtetzen dan. Zen. Publikatu genuenean, pilo bat komentario txar, nik esaten nuen, baina zer da, nik deitu nion Fermine behin, esan ez, baina zer egin dugu, eta Ferminek barre egiten zuen. Esan ez, baina hau beti gertatzen da, gauzak berriak direnean, zona de konfort horretatik ateatzen garenean, beti lehenengo jarrera beti da horrela egitea, batzuentzat.
Ze benetan, irakurtzen badituzu komentarioak, niri blotzan moten dit Euskal Herrikoa izatea batzutan, Zer dinot, zer da, zergatik egiten dute. Batzuk irakurri ditut eta bai egia dela, nik beti pentsatu dudala azkenean pantaila baten atzean denak superausartak garela, bai? Hori egia da. Bueno, autotunaren asuntoa. Niri gustatzen zait efektua sartzea. A ber, niri gustatzen zait robot estiloa, baina ere gustatzen zait melodikoa, naturala. Osea, dinot, azkenengo kantetan nago oso lasaia. Osea, da denboraldiaren arabera. Eta justo momentu honetan, horrela izan zen, erritmoak bebai, korrikaren instrumentalak ditu pilo bat erritmo ezberdin. Aldaketak. Aldaketa asko, osea, hasten da regearekin, gero dancehall, gero sartzen da trap estilo modukoa, gero sartzen denean Fermin da ska tipikoa, gero La Furiarekin zen hori drum and bass antzeko bat, osea, kanta apurtzailea zen. Hori horrela da. Eta bueno, nik uste nuen korrikarekin izango nituela kontzertu gehiago, aukera gehiago, baina egia esan justo harrapatu ninduen nire karrera bukatzen. Orduan, deitzen zidatenean, irratira joateko edo ETB-ra egiteko, ez dakitzer, nik beti ezetza esaten nuen, ezin nuen. Osea, nik beti prioritateak ditut. Nire prioritatea esen fama edo, hori ez da inoiz esan nire prioritate. Beti izan da, burua, tener los pies en la tierra. Osea, joatea hori, orduan, hasten banaiz. Entrevistak, que si la tele, que si no sé qué, azkenean joaten zait burua eta ez ditut nire ikasketa bukatzen. Eta azkenean hori da dirua emoten didana. Bai. Ze musika da, kontzertuak dirua emoten dute, baina oso ez da bat ere horrela. Osea, no es estable, es muy inestable. Gora berak ditu, ekonomikoki. Eta ja, bukatu da hori. Nik ez dut nahi hori. Nik nahi dut nire dirua, hilabetero, eta hau, asko maite dut Mademoiselle, asko maite dut eszenatokira igotzea, baina hori ez da konstantea. Orduan, ez da nire prioritatea. Eske musika eta kulturaren arloan jaisten zea, igotzen zea, bapatean hemen zauz, bapatean lurrera erortzen zea, eta ez da lineala, Orduan, bai jendea ikusten duena zer egiten dugun, gure musika tal, baina atzean dagoen lana eta atzean dauden trama guzti horiek gestionatzea ez da batere erraza. Hori da, eske gainera, hori da, zuk esaten duzuna, ez da bakarrik abestea edo letrak sortzea, eske autogestioa da, orduan nik bideoklipak egiteko, zuk dakizu, behar duzu ekipo bat egiteko dena, kamera on bat, ez du balio edozein pertsona hori egiteko, nik dakit oso ondo zer nahi dudan. Eta batzutan oso zaila da topatzea jendea profesionala. Osea, bai, ordaintzerakoan eskatzen dute dirua, Baina gero egiten dizute, batzutan ez da nire gustokoa eta eskatzen duzu mesez egiteko aldatzeko edo egiteko zeozer hori, eta esaten dizute ez, osea, hay mucho Tarantino en el mundo, ¿sabes? Bai, badakit. Eta orduan hori da energia asko galtzea. Niri gainera oso emozionala naiz, ni eta sentikorra ere. Eta orduan, egunak ditu 24 ordu, eta Mademoisellek eramaten ditu 32 ordu, ¿sabes? Osea, eske ezin dut. Orduan, dime. Hori, lasai hartzea, erabaki nuen, eta orain oso pozik nago. Zer esango zenuen? ¿Tiene mucho que ver Madmu con Lore? ¿O son personas totalmente diferentes? Cuando empecé, totalmente opuesto. O sea, Lore es lo que así, súper nerviosa, en plan, así. Y Mademoiselle salía con látigo al escenario. O sea, no te digo más, con las gafas... No me acuerdo. Salía con tacones y todo, o sea, era una macarra. Y no me drogo, O sea, te quiero decir que no es que... No, era subirme al escenario y es que ¿quién me va a toser a mí? ¿Sabes? Era una macarra, también la edad, ¿no? Con 10 años menos, pues me creía que me comía el mundo y pues no, pues luego te das cuenta con la vida, con las experiencias, que no me gustaba ser así, porque eso no era... Claro, luego la gente conocía a Mademoiselle en el escenario, conocen a Lore en la vida real y dicen, ¿tú qué está pasando? O sea, ¿tú quién eres?
Para empezar, ¿a ti quién te escribe las letras? ¿Tú quién eres? ¿Sabes? Era un poco ese rollo. Y entonces me acuerdo una vez que un profesor me dijo, es Hartmann, Wolfgang Hartmann, me dijo, tú cuando unas a Lore y Mademoiselle tendrás éxito. Así con su Como si fuera pronunciación. tan fácil. Sí. Es que yo siempre lo he tenido muy separado. O sea, yo, Mademoiselle, por las noches y en el corro de la calle. Y por el día y esto, Lore. Y cuando iba yo qué sé, a un curso de inglés y decían, ah, pero tú eres Mademoiselle, y yo, sí, pero como que, ¿sabes? Como que me daba vergüenza y eso. Y con lo de la corrica, yo creo que se me ha unificado, porque yo ahora voy al concert y los niños me conocen de la corrica. O sea, yo entré nueva y ya me conocían. Entonces lo he unificado y la verdad es que me siento bien ahora. No hay pose, no hay postureo, no hay lo que había antes, que era mucho... Tenía miedo de Lore, de que se vea lo que es Lore, ¿sabes? Y no, o sea, pues soy como soy, a que le guste bien, a que no, no, es imposible gustar a todos. Así que, chao, chao, bye, bye. Imposible. Y está guay también, ¿no? Pues al final hacemos música. No sé, yo, por ejemplo, yo siempre he hecho mucha música para mí. ¿Tú escribes para ti o escribes para el mundo? ¿O cómo, Yo muchas por veces dónde viene la escribo... inspiración? Yo muchas veces lo escribo para desahogarme. O sea, lo que en la vida no me he atrevido a decir igual. O sea, por ejemplo, la canción de Chulo, que la hemos cantado juntas 1000 veces, Sí. esa la escribí porque yo intenté cerrar un bolo en Madrid y el manager me estaba toreando por ser yo mujer o no sé si por ser mujer o no sé por qué, pero Yo me acuerdo de esa historia y era por ser mujer, sí. me decía, baby, a ver, reina, a ver, mami, que no te preocupes. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Si no me conoces de nada, estamos para cerrar un bolo. O sea, esto es negocio. Y bueno, total, que se lo tuve que delegar a Big Sound Boy para que lo cerrara el DJ. Y entre él y mi DJ lo cerraron en media hora. Y a mí me estuvo 2 semanas, que sí, para allá, no sé qué, y digo, pues ese tema me salió de corrida, así, en media hora lo escribí, ¿sabes? Así Era con... para él. Y es cuando mejor escribo. Lo que pasa es que desde el amor, ¿no? Desde la positividad, y me cuesta mucho más. Me cuesta mucho más. Sí, yo Pero creo, bueno, a mí personalmente me pasa, ¿no? Que escribo mucho mejor cuando estoy mal, pero claro, cuando estoy mal o tengo día flojo o lo que sea, lo que sale tampoco es que sea para tirar cohetes, ¿sabes lo que te quiero decir? bueno, en el dancehall sí que puede quedar guapo porque es agresivo, ¿no? Si estás en agresivo, pero si estás triste, pues por ejemplo más en un reggae, ¿no? Más en un ritmo más tranquilo. Pero bueno, la música que nosotros hacemos, como es tan de comunicar lo que sentimos, pues es real, o sea, es la esencia de cada momento, cada disco es diferente y yo creo que demuestra la etapa de crecimiento en la que estamos. Y este último disco, por ejemplo, lo he escrito mucho pensando en el baile. O sea, al final el mensaje es dentro de mí, o sea, es lo que yo he vivido y todo. Ujú. Pero he pensado mucho también en los niños. Y yo antes no pensaba en ellos. O sea, yo si decía, yo qué sé, palabrotas, porque las he dicho 1000 veces. O sea, me coméis o sea, he dicho 1000 cosas y me daba igual. Es que me daba igual. Pero ahora es como que tengo un propio filtro. Yo digo, Una pues responsabilidad. sí, digo, me pueden estar escuchando, bueno, que igual no debería de tener este filtro, porque yo oigo la radio y las canciones que escuchan mis alumnos dicen de todo o sea, que no hay ningún tipo de límite. Pero bueno, yo pues tengo ese principio ahí activo, ahora de momento, y voy a tirar por ahí. Y eso, y vamos, que cuando escribo, pues tengo ahí a los niños, tengo también a mi madre, y mi madre me dice, me acuerdo en su día cuando hice la de Lyrical Warriors en latitud, el punto de mira que está en latitud, que decía, me coméis los huevos, decía así, mi madre, pero hija, ¿cómo puedes decir eso? Pero, pero si además tú no tienes huevos. Y yo, porque ovarios no entraba, ¿sabes? ¿Cómo ha sido la reacción en tu casa cuando
Mademoiselle Sara al escenario, ¿te han entendido? ¿Han entendido que tú querrías subirte al escenario y soltar lírica y soltar mensaje? Sí, sí, sí. Sí, ¿Sí? de hecho, mi madre perdió audición de un oído, está Ujú. casi sorda, por venirme a ver a un bolo hace mogollón. Sí, desde el principio mucho apoyo. Mi aita cuando vivía siempre me apoyaba en el sentido de económico, ¿sabes? Me decía, esto es caro, ¿vale? O sea, hacer música es carísimo Muy caro. y bueno, pues yo no soy rica, ¿vale? Hay gente que tiene esas facilidades. Si yo fuera rica, pero pues no es el caso y entonces pues me lo tengo que currar y bueno, yo me acuerdo de tener charlas con Aite, me decía, yo si quieres podemos hacer unas cuentas y ya me lo irás devolviendo. O sea, yo me acuerdo que era como, no sé, muy, muy guay. O sea, siempre mucho apoyo por parte Y eso de es la muy gente. importante, ¿eh? Lo que pasa es que no se lo creían, porque ya te digo, es que esto era impensable. Lo de Mademoiselle, o sea, tú, te digo, yo desde pequeñita me subí a un escenario y siempre he odiado subir a un escenario, porque la música clásica, tú sabes que es como súper serio todo, o sea, si te equivocas es horrible, hay que saludar en plan así, no sé qué, o sea, es que no me va nada eso, no, lo paso fatal, No puedes pero hacer pull-ups. no puedes hacer pull-ups si te equivocas, o sea, tienes que ir para adelante. Pero esto del dancehall, pues me da la libertad que yo necesitaba, o sea, lo descubrí de chiripa y de casualidad y es que es mi vida, en realidad no puedo vivir sin subirme a un escenario. ¿Qué le dirías a una persona así joven o no tan joven? A alguien que llegue nueva o nuevo al mundo del dancehall. Del dancehall, pues Ujú. bueno, si es del dancehall, chulería y pa'lante, ¿sabes? Que nadie te cacaree, que tú tira pa'lante. El problema que le veo yo al dancehall, que hoy en día ya no lo escucho tanto porque tengo unos dilemas ahí morales. O sea, a mí me encanta que la mujer sea libre, eso para empezar, y me encanta que vayamos vestidas como nos dé la gana. O sea, eso tiene que ser así, ¿vale? Pero lo que no me gusta es que a veces la mujer parece que para triunfar tiene que ir como muy enseñando todo, tiene que ser muy guapa y muy enseñando todo, ¿no? Y el baile del dancehall es muy... Una parte del baile del dancehall es muy sexual, muy daggery, muy, ¿sabes? Muy como si estuvieras haciendo el amor, bueno, follando directamente, porque esto es así, o sea, es salvaje, ¿sabes? Ujú. Pero en baile, o sea, con ropa. Y a mí eso, yo cuando lo veía hace 10 años, que lo veíamos aquí en internet, en Jamaica, pero Dios, ¿cómo puede estar pasando esto en Jamaica? O sea, ¿cómo hacen eso? Se tiraban de altavoces, de pata para arriba, así abiertas, encima de un pavo, así, ¿sabes? Yo decía, ¿pero qué es esto? Y todos flipábamos y decíamos, a ver, es la cultura jamaicana, es lo que tienen ahí y punto. Pero es que ha llegado aquí Esto es ese, Euskal Herria. ha llegado a Euskal Herria, ¿sabes? Y es como, joder, nunca me lo hubiera imaginado que las chicas bailaran así, que me parece súper guay, o sea, el baile, expresión, libertad, pero yo no soy ese tipo de dancehall. O sea, yo me monto sobre beats que tengan mucho baile, pero me gustan más los pasos, los que hacían antes, los cotidianos, pues yo qué Ujú. sé. Excuse me es el que me viene ahora, pues yo qué sé, el que siempre hacemos, el Willy Bones, ¿sabes? Esos pasos, a mí eso Es es el lo que me único que me gusta. sé yo. Sí, ese es el que hacíamos siempre con Steffi y así también siempre hacemos ese. Pero, pero sí, eso es lo que me mola del dancehall. Toda la cultura del baile, no tan sexual, porque para ¿Yo? mí el sexo, según mi cultura, el sexo es más para la intimidad, porque yo pues me he educado así y pues respeto todo tipo de baile y todo, pero a mí me gusta más el dancehall, el de los pasos cotidianos, y estoy en ello, estoy aprendiendo poco a poco. Hombre, yo te he visto con bailarinas en el Sí, sí, escenario y flipa, bailando. flipa. Sí, 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 me cuesta un huevo, tiro el hígado por la boca y todo, pero es que me lo paso, o sea, Basu, es la hostia, o sea, ir con banda y con un cuerpo de baile y bailando es mi sueño. Eso algún día. Pues que no pare. Lo que pasa es que hay que pagar a la gente, ¿sabes? Y es muy caro todo.
es todo muy caro. La gente se piensa que salen grupos así de la nada y trabajos de la nada, pero sí que es verdad que es mucho curro, es mucho dinero. Y ahora mismo, ahora en esta etapa, la cultura no es que estemos en la mejor época para hacer todo este tipo de fantasías que tenemos en la cabeza. Pero bueno, yo sé que eres una, una girlari y que si lo tienes en la cabeza en algún momento saldrá. O Sí, sea, sí, lo tengo clarísimo. ya Lo vendrá. tengo clarísimo. Y yo que lo Cualquier... vea, por favor. Sí, sí, haremos algo, Háblame ¿eh? de colaboraciones. Sé que has hecho música con un montón de gente, que te encanta cantar con gente que a lo mejor no tenga nada que ver también contigo, que no haga dancehall. Eh, no sé, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? A ver, es que, Puede ser ambiciosa, ¿eh? a ver, en realidad, a ver, con cualquiera que admire, ¿sabes? O sea, yo qué sé, con Mía, por ejemplo, para saber cómo es su forma de ser, de su forma de pensar. Con Miss Dynamite, que para mí esa mujer, o sea, me encanta como su voz y así. O sea, con cualquier mujer que admiro. Pero es que hoy en día estoy loca con Viga Ranks. O sea, te lo digo que estoy todo, desde que me levanto hasta que me acuesto, estamos escuchando Viga Ranks todo el rato. Y ayer estuve a esto de escribirle un mensaje por Insta en plan, ¿Do you want to sing with me? In English, please. ¿Sabes? Porque es que lo más guapo de colaborar, ¿sabes qué es? Que el compartir. O sea, mis ideas, tus ideas y juntos, ¿sabes? A ver qué sale. Eso Sí, ¿sabes lo que pasa? Que al final hay veces que a mí también me pasa, ¿eh? Y a un montón de gente que conozco que es artista le pasa también, ¿no? Que cuando ves a alguien que está como en un nivel como muy alto, ¿no? Que dices, esta persona no me va a hacer ni puñetero caso, ¿sabes? Pues porque ya está en el top de los tops y le va a importar cero que le escriba una persona que realmente sería súper feliz colaborando con ella, ¿no? Pero luego tú, si le das la vuelta y te pones en ese, es para que papel. me entiendas, en ese papel, es, a veces yo he hecho música con un montón de gente que ni siquiera había hecho nunca nada y tal, ¿no? Es cosa de sensaciones y cosa de hacer y de compartir, ¿no? Entonces, a mí me parecería súper bien que le escribieras y oye, pues ya está, por lo menos las cosas hay que Sí, lo voy a intentarlas. hacer. Es que encima él creo que es su propio productor, él hace sus propios ritmos. Y Sí, eso es lo que, o sea, yo me compré este pedazo de cacharro, que no sé si se ve, sí, se y ve, tiene, se ve, se ve. o sea, tiene hasta el Cubase instalado, la movida. O sea, es el Yamaha Motif, no sé qué, Motif XF8. O sea, debe ser increíble. Y no sé usarlo. O sea, solo sé tocar el piano. Pero Y bastante, también te lo digo. bueno, sí, sí, sí. Bueno, y además sé tocar el piano leyendo, porque esa es otra, que en el concert te enseñan a leer, no a crear. Pero bueno, estoy trabajando, cada día hay que ser mejor que el anterior. Y yo, pues, cada ratito que tengo, pues intento tocar el piano sin leer. O sea, intentar crear, que salga, a ver qué me sale hoy. Y no es fácil, ¿eh? Porque dices, ¿cómo puedo ser tan torpe que llevo desde los 6 años tocando cosas, obras súper chungas, haciendo cosas increíbles con los dedos, y luego cuando no leo, me quedo así y me quedan así cosas súper, no sé, es muy harto, es el Yo he cerebro. de decir que yo sí la he escuchado y eres un artista con el piano. Yo no tengo ni idea y a mí, o sea, me parece súper admirable porque sé que encima el piano es uno de los instrumentos más complicados. A mí, Bueno, yo no sé cómo lo hacéis, a mí, o sea, pues todo el máximo Pasu, muchas respeto, horas, pues muchas muchas horas, horas, pues muchas horas. como todo. O sea, alguien es bueno en lo que invierte todo su tiempo. Y yo desde pequeña, me acuerdo, yo odiaba ir a piano porque me quitaba de estar con las amigas. Y mi madre, que tienes que ir, y yo, te odio, ama. Pero hoy en día, o sea, menos mal que no me desapuntó y menos mal que no me hizo ni caso, porque si yo no llega a ser por la música, yo no sé qué hubiera sido de mí, sinceramente. A saber. Yo también me lo he planteado muchas veces eso, ¿eh? Si yo no haría música, ¿qué haría? ¿No? O sea, al final la gente que somos súper creativas, por algún lado saldrá, ¿sabes? O sea, eso tiene que salir. Pero, pero sí, sería curioso, ¿no? En vernos en otra, no sé, en otra cosa. ¿Hay alguna cosa, aparte del piano,
y de la música que haces que me puedas contar que me sorprendería mucho? Por ejemplo, hemos estado haciendo entrevistas en la cuarentena y tal, y ha habido gente que es súper buena cocinera. Hay gente que hace abalorios, hay gente que hacía velas. No sé, hay algo así o que coleccionaba cosas así como un poco rollo raro. Coleccionista, solo tengo una colección y es de cuando era pequeña, me acuerdo, las fotos de las Spice Girls, tú no sé si yo era fanática de las Spice Girls, de la deportista, y yo me acuerdo que iba a Hombre, la Plaza claro. Nueva a conseguir todas las fotos y esa es la única colección así que he hecho en mi vida, o sea, no soy muy coleccionista. Pero, por ejemplo, pues a mí me encanta cocinar, además sano, o sea, estoy últimamente muy concienciada con intentar comer, o sea, vivo cada día, estoy más convencida de que estoy viviendo en un mundo enfermo, ¿vale? Y entonces yo quiero vivir sana en un mundo enfermo y es muy difícil, o sea, es muy difícil. Ya para empezar, el estrés que lleva la vida, bueno, ahora con el confinamiento ha parado y la verdad que yo he sido súper feliz, o sea, he tenido muchas horas en teletrabajo y mucha angustia de necesito mi gente, necesito salir, como todos, ¿vale? Pero también he tenido mucho tiempo. O sea, siempre mi frase estelar era, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y ahí he tenido tiempo, he podido escribir, he podido cocinar, he podido aprender recetas, aprender de los alimentos, o sea, la combinación de alimentos, ¿sabes? Mm. Porque tú vas al médico porque te duele algo y te dicen, pues tómate un ibuprofeno, por desgracia. Mi médico es así, por desgracia. Y no, tío, hay más allá. O sea, y estoy muy con eso, muy con que la medicina no es por partes. O sea, no somos cachitos, ¿vale? Cachito, cachito. Somos un cuerpo entero. Y entonces, si me duele, yo qué sé, si me duele aquí el costado y es porque he estado tomando miles de antibióticos, pues digo, no son gases. O sea, puede ser, yo qué sé, ¿sabes? Que el intestino, lo que sea. Y bueno, pues estoy así, estoy como estudiando una medicina, así por libros y cosas. No sé si te he contestado. Estoy Sí, muy en claro. eso. Y luego mi Sí. madre, que hace jabones y cremas naturales y todo, pues estoy todo el día llamándole a ama. Pues eso, estoy muy en busca de lo natural. Y estoy ahora con la huerta y pues eso, al tomate que Yo le ha salido también. puto hongo porque no le quiero echar puta mierda de sulfatos, de mierda, de químicos, y pues le echas té de jengibre y así, y bueno, pues no es tan eficaz y al final pues se me ha muerto todo y no tengo tomates, Vasu, no tengo tomates. Tú tranquila que yo sí. Ya Vale, hacemos ahí trueque. Tú no te preocupes. pero sí, sí, sí. No, pero está guay, ¿no? Porque, pues eso, cuando le preguntas a la gente, ¿no? En plan, que yo la verdad es que a mí misma no me lo he preguntado nunca. Seguramente también tengo ahí mis cosas, ¿no? Pero, pero la gente, o sea, no es lo mismo verte en un escenario siendo Mademoiselle, ¿no? Que poder tener una charla así y decir, ostras, esa persona, ¿sabes? Está detrás del artista esa que sale al escenario allí haciendo guerra, ¿no? Como decimos nosotras. Sí. Así que Además, es que también yo no soy está muy muy guay. de, no soy muy, me estoy dando cuenta que no soy muy de Instagram y todo eso, o sea, las redes me enredan mucho y pues igual cuando estoy con la gente, nunca estoy con el móvil cerca. O sea, de hecho me llaman las colegas, joder, es que no coges y yo ya, es que, ¿dónde está mi móvil? Siempre estoy, ¿dónde está mi móvil? Y igual, Mademoiselle creo que requiere más tiempo y dedicación a pues todo el tema de Instagram, a las redes, o sea, mi disco todavía no está en YouTube, o sea, me tengo que sentar un día y ponerlo en YouTube y tú no sabes la pereza que me da. O sea, Es una porque historia, ¿eh? Es una historia, no te es creas. muchas horas de tecnología y de... Pero sí que si estuviera más en Insta, la gente ve más a la persona. O sea, hace años era más difícil conocer al artista, pero hoy en día con el móvil, pues te grabas así en la cama y ya te están viendo. Bueno, Pero pero no, tú en redes sociales realmente puedes contar lo que quieras, ¿no? Para mí creo que es la mentira de este siglo, ¿sabes? Tú puedes vender lo que quieras. ya también es verdad eso. Ya, sí, sí. Te puedes Y hacer ahora un mismo, pastel. y ahora mismo no me estás vendiendo nada que yo te conozco y esa es Lore. Sí, sí, sí. O sea, pero también soy muy cambiante, ¿eh? O sea, no sé si es porque soy Géminis o qué, pero en un mismo día, o sea, hace 5 minutos puedo estar llorando de la risa y luego llorando de tristeza. O sea, soy muy... es difícil. Soy un torbellino.
Pero eso también está guay, ¿no? O sea, no tener miedo a de repente, pues eso, ser súper feliz y de repente, pues si estás mal, pues también. O sea, así es la vida. Hay gente que se pone la armadura, ¿no? Y no, tal, no, por ahí no pases, ¿no? Pero a mí lo interesante de las personas, aparte de la lealtad, es eso, ¿no? Mostrarte tal como eres. Habrá gente que le gusta, es gente que no, ¿no? Pero esto es lo que Es lo que somos, hay. es que Sí, es lo que hay. Ya esto es lo está. que hay. Bueno, que sepas, por si no lo has visto, que Eva y Lore dijeron que en el Busterfest 7 va a haber un Woman Power. Y lo dijeron ellas. Berta, el otro día en la entrevista, dijo que también. Así que, cuidado, ojo, cuidado. Pues Basu, te tengo que decir una cosa. Si vas a hacer este tipo de Remember, tienes que hacerlo en un pedazo. O sea, el Bilbo Rock se nos queda pequeño. Tienes que hacerlo, no sé, Tú en el Parque tranquila, entonces Europa. habrá que hacer dos, en el Bilbo Rock, o en el Bilbo Rock o donde sea, en el Busterfest, ¿sabes? Se va a hacer Woman Power. Luego, si se puede hacer lo que A mí me sea, dio, se hará. me dio mucha Pero pena que se acabara, pero bueno, todo tiene su final, nada dura para siempre. No, pero me encantaría, o sea, cuando queráis. ¿Cuándo? ¿Mañana? guerra, guerra. Era muy guapo porque, no sé, o sea, cada una hacía lo que le salía y el compartir. Es que eso es lo que me gusta, compartir. Bueno, para la gente que no sepa qué era Woman Power, que yo lo he explicado 300.000 veces, pero habrá gente que no sepa qué era Woman Power. Woman Power surgió por las Tea Party, dos DJs, mujeres, y nos liaron a todas, a Berta, a Mahmoud, a Neguria, a Kena también, a mí, y nos juntamos todas y íbamos cada 10 minutos salía una a cantar y nos hacíamos los coros, unas con el danza, las otras con el rap, las otras con el reggae, o sea, era como una pequeña familia de mujeres, ¿no? Hay muy guerreras que hasta dinosaurios teníamos y todo, acuérdate. Dale, que salía. Sí, bueno, en realidad lo de Woman Power, o sea, yo era un concepto que yo usaba mucho. De hecho, el otro día vi en YouTube que tengo dos temas que se llaman así, o sea, yo lo decía mucho, Woman Power. Y creo que las Tea Party tenían la necesidad, no tengo ni idea, pero creo que tenían la necesidad de darnos visibilidad un poco a todas, porque ellas en ese momento estaban en lo alto. Y ellas también creo que les gusta mucho compartir. Ayudar. Sí, son muy, no sé, buena gente, ¿no? Si yo tengo, Sí, tú sí, el más. otro día lo dijeron, o sea, era el Sí. momento de ayudar a la gente, ¿no? Y de juntarnos y de hacer guerra. Y yo una vez Y quedé con Lorea y yo me acuerdo que hicimos un tema y todo de Woman Power, o sea, y dije, joder, ¿por qué no hacemos Woman Power? O sea, un evento Woman el Power. nombre salió de ti, lo de Woman Power salió por ti. Y es que Woman Power en realidad está siempre que las mujeres trabajan unidas. Entonces, Woman Power se puede hacer, tú lo puedes hacer mañana en un festival. O sea, Woman Power es Busterfest. Para mí Woman Power está en todas, o sea, en todas las personas que trabajan con amor y sin competi. Hay mucha competitividad y mucha envidia. Cuando hay Yo he eso ya no aprendido es Woman mucho, ¿eh? Power. En Woman Power he aprendido mucho, en el Busterfest ya ni te cuento. Pero en Woman Power he aprendido mucho, ¿no? De decir, joder, no tenemos nada que ver, pero estamos en la misma mierda. Nos respetamos y venga, Y nos pa'lante, con lo que ayudamos, sea. sí, Que y no nos suena, ayudamos. pues pa'lante. Pero lo más bonito de todo es que nos ayudábamos, porque yo me acuerdo, yo que sé, un bolo, yo estaba malita, no tenía voz, y Berta siempre me ayudaba un mogollón, o sea, me daba sus tés, me enseñaba, pues mira, yo bebo esta infusión, además Berta que estuvo en La Voz, o sea, sabía mogollón de tips, de consejos y no sé, contigo también hablando un montón, yo que sé, antes de salir, que nos pintábamos, que, ay, el moño, ¿cómo lo tengo? O sea, no sé, nos ayudábamos, ¿sabes? Y eso es lo más bonito que tiene la vida, yo creo. O sea, no es ni el éxito, o sea, bueno, el éxito para mí es, no es tener mazo dinero ni que, bueno, a ver, en realidad eso es éxito también, pero ¿de qué te sirve tener mogollón de dinero y estar más solo que la una ahí? Pues qué aburrido. O sea, para mí es Es tener... el compartir y hacerlo real, ¿no? Que el otro día hablábamos con ellas, era muy real, ¿sabes? Esto es lo que somos, salíamos allí con todo, ¿sabes? Si la teníamos que liar, la liábamos, si teníamos que estar formales, a veces lo estábamos, Bueno, pero y cuando se nos ocurría 5 minutos antes, nos hacemos un tema juntas y era como,
le decíamos a las DJs, y estas, vale, pero ¿qué ritmos ponemos? Y yo, bueno, pues he escuchado el otro día uno que puede molar. Así somos. Está muy pura esencia, en plan, lo que salía en cada Así momento. somos, Ojalá. pero siempre salía, ¿eh? Pues claro, yo creo que con amor y ganas todo sale. 2021, Woman Power. Vale. Yo me río porque es que me tengo que reír. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué planes tienes tú para...? Bueno, ya sabemos que ahora estamos, supongo que estás con la gira parada, como todo el mundo. ¿Qué Claro, yo planes quería hay? en verano darle caña, ¿sabes? O sea, durante el curso, conservatorio a bloque y que mis niños todos aprueben y sean unos cracks. Y en verano estar un día aquí, otro día allí, cantando, entrevistas, tal. Se me ha jodido todo el chiringuito, no tengo ningún bolo programado. Bueno, el otro día algo me dijeron para el BIME, el Loraldia, que se va a volver a rehacer el 25 de septiembre, pero no sé por qué tengo aquí tengo como una mala vibra de que nos van a volver a encerrar en casa. No sé por qué, pero Yo también lo creo. me da Pero mucho miedo. bueno, o sea, Porque, cuando se acabe todo esto y se vuelva un poco a la vida nuestra normal, habrá bolos de Mademoiselle. O sea, vas a arrancar la gira que no pudimos arrancar. bueno, igual ya tengo otro disco. Para Yo entonces, también lo he pensado, digo, joder. claro, es que ahora ya, pues ahora que tengo tiempo, bueno, es que ahora que tengo tiempo estoy todo el día en la calle, porque desde que nos han, yo, o sea, necesito andar, o sea, me voy a todos los montes, o sea, necesito moverme, necesito sentir libertad, que no hay mugas, ¿sabes? Que puedo ir desde mi casa hasta el barrio de Alau sin que haya unos policías diciendo, hasta aquí, ¿sabes? No, es que eso lo llevé fatal, eso me digo, pero ¿dónde está mi libertad, por favor? Pero bueno, o sea, mi madre trabaja en el hospital y ya les han dicho que tienen que coger todas las vacaciones ya, porque se prevé bueno, pues yo qué sé, que me da mucho miedo que vuelva a pasar. Así Vamos a que cruzar los dedos. Yo, Madmu, bueno, antes hemos estado hablando y vamos a hacer como un experimento que me encanta porque es como, Madmu, ¿hacemos? Venga, va. Y yo las pico y ellas se lían. lo del Nos vas a piano, cantar, nos vas a cantar vale. algo. A ver, la movida es que yo os quiero cantar, claro que os quiero cantar. Y tengo aquí un piano, entonces voy a cantar con un piano. Pero no, o sea, he ensayado hoy, desde que me lo has dicho, pues no sé qué hora era y pues un ratito. Entonces puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero eso no Pues nos muy importa, bien, ¿no? O muy bien todo. ¿Lo pues muy hacemos? bien, claro. Es la de Woman Cuando Power, ya que quieras. estábamos hablando de Woman Power. Dale, Y se ve bien sí, y se oye. sí, Le he puesto sonido de piano y sonido con un corillo ahí al fondo, para que me haga los coros el propio piano. venga, Pero, vale. ¡ay, qué nervios! ¿Sabes que es la primera vez que voy a hacer esto? Bueno, ya lo Sí. sabes. Vámonos. Vámonos. Ya. Este mensaje va dedicado para todas las mujeres, las que solucionan cualquier problema que viene, las que aunque no sepan dónde pisar no se detienen, las que aunque no haya dónde sujetarse se mantienen, para todas las que luchan contra viento y marea, para todas las que luchan contra viento y marea, para todas las que trabajan en lo que les revolotea. Ya, 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 mira, mira, mira cómo suena el sinte, mira, mira, que no sé lo que estoy haciendo. Otra vez. Ya. Mira cómo suena ya. Mira. Warning, colpeca, mujer al mic manda. Somos la oferta que la Massive demanda. Chanda, chanda, el duda gure chanda. Woman power que el movimiento se expanda. Warning, colpeca, mujer al mic manda. Cántame, cántame mucho. Como si fuera esta noche la última vez, otra vez, tócame, tócame mucho el piano, toda la tarde, la que pone amor es la que a mí me representa, la que ayuda a otra vibra positiva aumenta, la que escucha un buen acorde, el cora le da vuelta, la que con su talento y su arte te revienta, lo va a aprender haciendo y si no sabe no lo intenta.
Lo va a aprender haciendo y si no sabe ya lo intentan. Ya. Mujeres trabajando, afilando el serrucho. Puedes seguir hablando, ladrar como chucho. Si consigo lo que quiero es porque lo lucho. No me verás caer aunque me quede sin cartucho. Mujeres trabajando, afilando el serrucho. Puedes seguir hablando, ladrar como chucho. Si consigo lo que quiero es porque lo lucho. No me verás caer aunque me quede sin cartucho. Y cántame, cántame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Otra vez diga, cántame, Basu, cántame mucho, ya, como si fuera esta noche la última vez. Y lo dejamos ahí al final. ¡Qué ¡hurre! Nena, es mazo ¡Ah, qué raro esto de tocar, ¿eh? Te digo, o sea, no sé cómo lo hace Alicia Keys. Bueno, practicando, ¿no? Como todo. Tía, es que Practicando. Pero está genial. Ayer teníamos que haber hablado por teléfono, salía ayer la idea y tenía unas horitas más para darle candela a eso. Pero si no, no habría sido tan guay. Ahí está, Basu. Pues todo gracias a ti. O sea, gracias a ti me he puesto en plan a mirar, a ver cómo era mi disco, a ver. A ver, voy a tocar el piano. Ya que tenga que venir Mamá Basu a meteros caña, me cago en la leche. ¡Big Mama! Sí, Big nena, Mama. pues. Bueno, yo antes de nada, obviamente quiero darte las súper gracias por participar. No ha sido el primer año que has estado en Busterfest, porque hace 2, en el Busterfest 4, ya estuviste allí cantando y otros años has estado ahí en el micro libre y hemos hecho un montón de cosas, por estar siempre ahí al pie del cañón, por demostrarme a mí que había otra manera de hacer las cosas que no fuera así, y está muy bien. Es que ricasco, bioch pioches, o sea, aupa ahí, todo lo bueno que te pueda pasar, me cago en la leche, pa'lante, pa'lante. Lo mismo para ti, o sea, muchas gracias, de verdad, por... Esto parece un poco, pero de verdad, o sea, ya te digo que si no llegase por ti, hoy estoy en la playa, bueno, en la playa no porque está lloviendo, pero me hubiera subido al faro de Gorlitz o lo que sea, ¿sabes? Así que gracias a ti me he puesto aquí y decir, a ver, voy a cantar, voy a tocar, voy a sentirme otra vez, porque ya te digo que desde que nos han abierto estoy en la calle que no Bueno, puedo. pero cada momento es para lo que es, y si ahora es momento de calle y de libertad, pues ya llegará el momento de creatividad y encerrarse ahí a escribir. Pero que me están pidiendo líricas y digo, espérate, ya te lo escribiré, porque también para escribir necesito yo sentirme, bueno, pues eso, como tú, ¿no? O sea, sentirme libre y bueno, con experiencias que me nutran, no estar aquí todo el día en casa entre 4 paredes. A mí me pasó que decía, jo, ahora que tengo tiempo, que yo nunca tengo tiempo, era como, voy a escribir un montón, pero empecé como el primer mes que sí, y luego fue como, si es que si no me pasan cosas, ¿qué queréis que os cuente? ¿Sabes? O sea, yo necesito que me pasen cosas, necesito, ¿no? Hay información total, y era como, todos los días son iguales, o sea, es que no hago absolutamente nada, y mi inspiración voló, fue horroroso, en plan, no puedo escribir. Y luego hablaban con un montón de gente que escribe y me decían, no, o sea, nos ha pasado a todas lo mismo. Y decía, menos mal, ¿sabes? Porque yo decía, joder, no me jorobas para una cosa que a mí me hace feliz y que sé que, ¿no? Pues generalmente me saca de mi estado de mierda, pues no, Pero es ni que eso escribir era. no es fácil escribir. O sea, que la gente se piensa que esto es fácil y, o sea, hay canciones que salen muy rápido, pero hay otras canciones que hay que buscarlas. Y a mí cualquier cosa me inspira. O sea, una conversación con cualquier colega, ya de repente dice una frase que me... O yo qué sé, la de no te necesito, que me arreglo sola. Esa me la dijo mi madre un día, que le digo, mamá, ¿necesitas ayuda? Dijo, no te necesito, que me arreglo sola. Y dije, mira, qué gorda, no te necesito, yo me arreglo sola. Yo soy igual, ¿eh? Yo soy la de las frases y me las voy... Antes llevaba una libreta y eso, ahora me las apunto ahí en el móvil y me hago una nota de voz y digo, esto hay veces que no llegan a ningún lado y se me olvida que las he apuntado y no sé qué. Pero sí soy muy de frases, ¿no? De igual en una película o en algún sitio de ver y decir, me gusta esa frase y le voy a dar la vuelta a esa frase, ¿no? Yo también, yo también. Somos muy de frases. Así Mazmu, nos vamos a ver muy pronto, espero y confío. Sí, por favor. La movida es que ver gente conocida, familia, y no poder abrazar, lo llevo fatal.
O sea, ya, con lo que somos tú y yo de abrazar. es que, bueno, los besos, ya sabes que no se me puede, porque tengo la piel rarísima. Bueno, ahora desde que como sano y así, A tengo la piel... Matmu no se le puede dar besos, para que No, todo el mundo lo sepa y que quede aquí. pero Aviso para navegantes. no es Se le pone movida toda de la cara gordo. como un tomate. Bueno, a ver, mi cara siempre estoy... mis alumnos me llaman Lore Colore, porque siempre estoy roja. Bueno, siempre no, pues sí, soy muy... ¡Ah! Pero la movida es que me das un beso y se me pone todo esto que me empieza a picar, o sea, todos así unos ronchones que no, que la gente se piensa que no doy besos porque soy una puta borde, pero, pero no es por eso, ¿eh? Es porque de verdad que lo paso mal. Bueno, pues nos veremos y nos daremos un abrazo. Además que tú y yo siempre nos damos abrazos, así que espero que vaya todo súper guay. Espero verte en el escenario muy pronto, Nos vamos a ver. que se acabe todo esto. Euchigoe, ay, me cago en la leche. Apa, Eta bai. ikusiko gea, maitia. Vale, lastana egongo gara. Es Laster. que ricasco a toda la gente que ha estado por ahí, a toda la gente que luego va a ver esto, que hay un montón de gente que me ha escrito, que estamos trabajando, claro, ahora todo el mundo ha vuelto como a medio tal. Es que ricasco a Nagore, a Moja por estar ahí en la gestión. Familia, la semana que viene nos volvemos a ver el lunes a las 8 y que sepáis que el vídeo se quedará en el canal de YouTube de Bilbao Cultura, así que, Matmu, cuídate mucho. Musu. Que ricasco. Zuri. Aio. Agur.